Cuando me desmayé en el trabajo, los médicos llamaron a mi hijo. Nunca vino, pero mi nuera publicó una foto familiar. Por fin, un día sin dramas. Así que hice una llamada y vendí algo. Creían que era suyo. ¿Quién es el dramático ahora? Si estás viendo esto, suscríbete. Y déjame saber desde dónde estás mirando. Las luces fluorescentes en el pasillo del hospital zumbaban como luces enojadas. Insectos mientras navegaba por las redes sociales desde mi camilla. Palpitaciones. El médico me había dicho: estrés inducido. A los 63 años, aparentemente mi cuerpo había decidido que ya no podía fingir. Todo estaba bien. La notificación apareció en mi teléfono justo cuando una enfermera revisaba mi suero. Melissa me había marcado. Una foto. Qué detalle de mi nuera recordarme durante mi emergencia médica. Toqué la pantalla. Esperaba quizás un mensaje de «mejórate». En cambio, encontré una foto de una cena familiar perfectamente preparada. David, mi hijo, sonriendo a la cabecera de mi vieja mesa de comedor. Melissa, radiante en la silla que solía ocupar. Chloe, de 12 años, mi nieta, riéndose de algo fuera de cámara. Estaban en mi casa. Bueno, técnicamente, ahora estaban en su casa, disfrutando de lo que parecía una elaborada comida casera. El título me dio una opresión en el pecho. Peor que cualquier palpitación. Por fin, un día sin drama. La cena familiar es mucho más tranquila. Bendita familia Su, sin dramas. 47 me gusta. Ya. Mi cuñada Nancy incluso había comentado con emojis de risa y llanto. Yo me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un minuto entero, dejando que la realidad se apoderara de mí. Mientras estaba en una sala de emergencias. Solos, celebraban mi ausencia. Sin preocuparse, sin congoja, celebrando. La enfermera regresó con los papeles del alta. Su hijo vendrá a recogerla, ¿verdad? Miré la hora en publicación de Melissa. Hace 20 minutos, justo cuando el hospital habría llamado a David. Él sabía exactamente dónde estaba. Había elegido la cena familiar. En realidad, dije, sorprendiéndome. Me impresionó lo firme que sonaba mi voz. Llamaré un taxi. Mientras esperaba en el vestíbulo del hospital, hice algo que no había hecho. Terminado en 3 años. Llamé a mi agente inmobiliario. Bárbara, soy Eleanor Harwell. ¿Recuerdas esa casa en Maple Street que dijiste que se vendería en una semana? Estoy listo para ponerla a la venta. Probablemente te estés preguntando cómo terminé en este lío. Hace 3 años, creía que era la madre perfecta. Resulta que en realidad era un completo tonto. Como la mayoría de las historias sobre traición familiar, empezó con buenas intenciones y terminó conmigo aprendiendo exactamente lo que valía para las personas que más amaba. Comenzó justo después del funeral de Tom. Mi esposo de 35 años me había dejado la casa, su seguro de vida y suficientes ahorros para vivir cómodamente. Tenía 60 años, había enviudado recientemente. Y de repente muy solo en una casa de 4 habitaciones que parecía cavernosa sin su risa llenando las habitaciones. David había sido muy atento durante esas primeras semanas. Pasaba por allí a diario, a veces con Melissa y Chloe. Trayendo la compra y vigilándome. Pensé que era el dolor lo que nos unía más. Mamá, no deberías estar. Estás dando vueltas solo en esta casa grande, dijo una noche mientras estábamos sentados en el porche delantero. No es
Saludable. Melissa asintió con simpatía. Todos esos recuerdos por todas partes. Debe ser muy difícil. Yo. Apreciamos su preocupación. La casa se sentía abrumadora algunos días. Y sí. David continuó, nos mudamos aquí temporalmente, solo hasta que decidas qué quieres hacer a largo plazo. Chloe podría tener la estabilidad de quedarse en su distrito escolar y no estaría solo. La idea parecía perfecta. Yo. Reducir el tamaño de mi apartamento a un pequeño apartamento cercano, dejar que se encarguen de la casa y seguir teniendo a mi familia cerca. Será temporal, me aseguró Melissa. Hasta que podamos ahorrar lo suficiente para nuestra propia casa. Quizás un año como máximo. Debería. Había sospechado algo cuando David inmediatamente comenzó a hablar sobre impuestos a la propiedad y costos de mantenimiento. Como la casa era una carga financiera para mí con un ingreso fijo. Nunca. Tenga en cuenta que el seguro y las inversiones de Tom significaban que no tenía problemas financieros. En 6 meses. Se habían mudado por completo. Había alquilado un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, pagando alquiler mensual mientras vivían. Libre de hipoteca en la casa que Tom y yo habíamos pasado décadas pagando. Pero esto es lo que no sabía entonces. Habían estado. Lo planeé desde el principio. Mientras yo estaba de luto, habían estado redirigiendo sistemáticamente mi correo a su nueva dirección. Para ayudarme a administrar mis asuntos. Extractos bancarios, ofertas de tarjetas de crédito, avisos de inversión, todo empezó. Iba a mi antigua casa donde podían proyectar lo que veía. Solo temporalmente se convirtió en 2 años, luego 3. Cada vez. Mencioné que se mudaron, y hubo una nueva crisis. El trabajo de David era inestable. Melissa estaba embarazada. Falsa alarma. Pero ya habían planeado una guardería. Chloe estaba teniendo dificultades con la transición a la secundaria. Empecé a sentirme como un intruso en mi antigua casa. Las visitas se volvieron incómodas. Mis pertenencias desaparecieron en un almacén o en una donación. Pilas. Actualizaron la decoración, pintando sobre el papel tapiz que Tom y yo habíamos elegido. Juntos. Pero lo peor no fue perder la casa. Fue volverse invisible en la vida de mi propia familia. Bárbara Henderson contestó al primer timbre. A sus 70 años, llevaba vendiendo casas más tiempo que la mayoría de los agentes inmobiliarios. Había estado viva y no perdía el tiempo con palabras amables. Ner, me preguntaba cuándo recobrarías la cordura. Sobre esa propiedad. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? La quiero listada de inmediato. ¿Con qué rapidez? ¿Hablando? Porque esa casa recibirá ofertas en cuestión de días, pero necesitamos una preparación adecuada. Pensé en Melissa. Publicación en redes sociales, que probablemente recibe más me gusta cada minuto. ¿Qué tan rápido puedes preparar la documentación? Bárbara. Se rió, con un sonido agudo de aprobación. Esa es la Eleanor que recuerdo de las guerras de recaudación de fondos de la PTA. Pero cariño, incluso con el procesamiento rápido, estamos considerando periodos de divulgación estándar, un mínimo de 30 días para el cierre, asumiendo efectivo. Compradores. La realidad me golpeó. Este no iba a ser el dramático desalojo en el mismo día con el que había fantaseado. Pero tal vez. Eso estuvo mejor. Mejor significaba más completo. Bien. Pero Bárbara, necesito disposición total hasta que estemos listos para publicar, y necesito entender mi situación legal. Mujer inteligente.
traeré mi amiga abogada, Patricia Morgan. Se especializa en disputas de propiedad familiar. A la mañana siguiente, Bárbara llegó a mi pequeño apartamento con Patricia, una mujer de unos 50 años de mirada aguda que irradiaba competencia. Eleanor, comenzó Patricia, extendiendo documentos sobre mi pequeña mesa de cocina. Antes de continuar, necesitamos comprender la situación de la vivienda. ¿Existía algún contrato de arrendamiento formal? ¿Se documentaron los pagos de alquiler? No, era solo una familia ayudando a otra familia. Patricia intercambió una mirada con Bárbara. Esas son buenas y malas noticias. Buenas porque conservas todos los derechos de propiedad. Malas porque podrían intentar reclamar protecciones para inquilinos o incluso usucapión después de 3 años de ocupación continua. Mi café de repente tenía sabor amargo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ser muy cuidadosos con la forma en que gestionamos el proceso de desalojo. Eleanor necesita saberlo. Probablemente intentarán impugnarlo legalmente. Bárbara sacó una carpeta gruesa. Hay algo más que debemos discutir. Investigué un poco su propiedad. ¿Los registros fiscales muestran? Se presentaron y publicaron varias denuncias en los últimos 18 meses. ¿Sabías de eso? La miré fijamente. ¿Qué clase de? ¿Se inclina? Principalmente préstamos para mejoras del hogar. Todo debidamente documentado y pagado. Pero sugiere un endeudamiento significativo contra el valor de la propiedad. La habitación empezó a dar vueltas. Nunca autoricé ninguna. Préstamos para mejoras del hogar. Patricia se inclinó hacia adelante. Eleanor, ¿cuándo revisó su informe crediticio por última vez? No. Recuerda. Quizás hace 2 años. Necesitamos obtener tu informe crediticio de inmediato. Si han estado interceptando tu correo, podría haber actividad financiera de la que no estés al tanto. Mientras Patricia hacía llamadas a servicios de monitoreo de crédito, yo estaba sentado en mi cocina dándose cuenta de lo ingenua que había sido. Aunque creía que estaba siendo una madre generosa, ellos habían estado sistemáticamente posicionándose para tomarlo todo. Eleanor, dijo Patricia, colgando el teléfono. Necesitamos reunirnos. De nuevo mañana. Hay varias cuentas que muestran actividad en tu antigua dirección que requieren una investigación inmediata. Bárbara empacó sus cosas. Papeles. Cariño, creo que vender la casa podría ser el menor de tus problemas. El teléfono empezó a sonar a las 7:23. El nombre de David apareció en la pantalla con la insistencia de una alarma de humo. Dejé que saltara el buzón de voz mientras hacía mi café de la mañana. Lo bueno que me había comprado por primera vez en meses, de esos que no requieren justificando el gasto a nadie. El mensaje de voz fue todo lo que esperaba. Mamá, tenemos que hablar. Hay una locura. Una mujer llama para anunciar la casa. Obviamente, hay un error. Llámame de inmediato. Obviamente, ha sido un error. Como si la sola idea de tomar una decisión sin consultarlo primero fuera incomprensible. El teléfono volvió a sonar antes de que terminara de escuchar su mensaje. Esta vez, era Melissa. Contesté al cuarto anillo. Buenos días, Melissa. Eleanor, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué cosa más seria? La agente inmobiliaria llamó a David y dijo que ahora es nuestra agente inmobiliaria. Esto tiene que ser una estafa. Tomé un sorbo lento de mi café,
dejando que el silencio se prolongue. De hecho, Bárbara Henderson es mi agente inmobiliaria. Lleva mucho tiempo en el negocio. Durante 30 años, así que difícilmente la llamaría estafadora. ¿Su agente inmobiliario? El de Melissa. La voz subió una octava. ¿De qué estás hablando? Ya no eres dueño de la casa. Llevamos viviendo aquí 3 años. ¿Años? ¿Viviendo ahí? Sí. ¿De su propiedad? No. La escritura sigue a mi nombre, Melissa. Siempre lo ha sido. Más silencio. Pero este tenía una cualidad diferente. Yo prácticamente podía oír cómo giraban las ruedas en su cerebro. Pero lo hemos mantenido. Hemos invertido en mejoras. Pintamos el agujero de arriba. Pagué, le recordé, junto con la lavadora nueva. La máquina, la reparación del techo y todas las facturas de servicios públicos de los últimos 3 años. La voz de David llegó por el altavoz. Al parecer, ahora estaba en altavoz. Mamá, esto es una locura. No puedes vender nuestra casa sin más. ¿Nuestra casa? Esa frase fue como una bofetada. Dejó de ser nuestro hogar cuando empezaste. Celebrando mi ausencia en redes sociales. ¿De qué hablas? La voz de Melissa otra vez, pero podía oír la culpa. Bajo la confusión. Por fin, un día sin dramatismo. ¿Te suena? Publicado ayer mientras estaba en urgencias. Por cierto, no se preocupen. Vi la foto. Todos se veían muy feliz de librarse de mí. La línea se quedó en silencio. De fondo, podía oír a Chloe pidiendo ayuda para encontrar su tarea de matemáticas. Cuando David por fin habló, su voz había perdido el tono de indignación. Mamá, esa publicación no era sobre ti. Por supuesto que no. Dejé mi taza de café con deliberada precisión. Igual que todas esas veces que has estado. Estaba demasiado ocupado para devolver mis llamadas y eso tampoco era por mí. Al igual que olvidar mi cumpleaños el mes pasado no era por mí. ¿Nosotros? No olvidé tu cumpleaños. Me felicitaste por Facebook hace 2 días. Tarde, que es más o menos el nivel de esfuerzo que esperaba. Pero esto es lo que realmente me molestó. ¿El mérito de Patricia? Los resultados del informe de ayer fueron mucho peores de lo que había dicho. Mientras jugaban con mi propiedad. También he estado jugando con mi identidad. David, dije con cuidado. Necesitamos tener una conversación muy seria sobre finanzas en persona hoy. Su voz se tornó cautelosa. ¿Qué tipo de conversación? El tipo en el que explicas el préstamo con garantía hipotecaria de 75,000 pesos que se obtuvo a mi nombre. 6. Hace meses. Después de colgarles el teléfono a David y Melissa, hice algo que debería haber hecho hace años. Empecé a hacer lista. No es una lista de la compra ni una lista de tareas pendientes, sino una contabilidad. Cada tarea desestimada. Cada llamada telefónica, cada cena cancelada, cada vez que me hicieron sentir como un inconveniente en su vida familiar perfectamente organizada. El cuaderno se llenó más rápido de lo esperado. Febrero de 2024. Le pedí a David que me ayudara a mover muebles en mi apartamento. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, pero publicó fotos de un fin de semana. Viaje de esquí el mismo día. Enero de 2024. Invitada a la obra de teatro escolar de Chloe. Melissa. Olvidé guardarme un asiento. Me quedé atrás mientras desconocidos ocupaban sillas vacías.
Diciembre de 2023, mañana de Navidad. En su casa. Les traje regalos a todos. Me regalaron una vela perfumada de la sección de liquidación de la farmacia. Aún así, tenía la etiqueta de descuento. Pero fueron las cosas que encontré en línea las que realmente me abrieron los ojos. Mientras iba a través de 3 años de publicaciones en redes sociales, algo que nunca me había molestado en hacer antes, descubrí un patrón que me hizo. Se me revolvió el estómago. El Instagram de Melissa era como un video de momentos destacados de felicidad familiar. Cientos de fotos de David y Chloe, vacaciones familiares de las que nunca había oído hablar, cenas a las que nunca me habían invitado, celebraciones de cumpleaños donde estuve notoriamente ausente. Pero los comentarios fueron lo que realmente me impactó. Bajo una foto de ellos en un restaurante. ¿Dónde está la mamá de David?, preguntó un amigo de la familia. La respuesta de Melissa fue: oh, ella ya no es una persona sociable. Prefiere quedarse en casa bajo una foto de la mañana de Navidad. Una familia encantadora. Solo ustedes 3. Melissa, la madre de David, está pasando por algunas cosas. Le estamos dando espacio para que lo resuelva. Ella misma. Pasando por algunas cosas. Descubriendo mi yo. Como si estuviera teniendo algún tipo de colapso en lugar de simplemente ser excluido sistemáticamente de sus vidas. Pero el peor fue bajo un foto de la fiesta del cumpleaños número 12 de Chloe el mes pasado. Una fiesta de la que no sabía nada hasta que vi las fotos en línea. Alguien preguntó, ¿la abuela Eleanor lo logró? David había respondido esta vez, mamá se ha vuelto muy exigente últimamente. Sobre la atención y la participación. Decidimos que era mejor mantener las cosas pequeñas y sin estrés por el bien de Chloe. Exigiendo atención y participación en la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Me quedé mirando eso. Comenté durante 10 minutos completos, dejando que las palabras reorganizaran todo lo que creía saber sobre los últimos 3 años. No me habían estado protegiendo de una casa vacía. Se habían estado protegiendo a sí mismos de mí. Yo no era la viuda afligida que necesitaban espacio y apoyo. Yo era la obligación incómoda que tenían que gestionar. Cada invitación rechazada que yo culpaba a mi propia necesidad. Cada reunión familiar incómoda donde me sentía fuera de lugar. Eso no estaba en mi cabeza. Habían estado trabajando activamente para hacerme sentir mal recibida en mi propia familia. Pero los hallazgos de Patricia sobre el crédito. El informe seguía atormentándome. El préstamo con garantía hipotecaria era solo el principio. Había tarjetas de crédito que nunca abierto, préstamos personales que nunca había firmado y patrones de compra que pintaban una imagen de personas que vivían mucho más allá. Cualquier medio que les proporcionaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Mamá, ¿puedes? ¿Podríamos hablar de esto con sensatez? Somos familia. Las familias no venden casas sin su consentimiento. Le respondí. Tienes toda la razón. La familia no lo hace. Entonces bloqueé su número y llamé a Patricia para hablar sobre la presentación. Cargos criminales. La revelación que lo destrozó todo llegó a las 2:47 de la mañana. Cuando no pude dormir y decidí seguir el consejo de Patricia sobre monitorear mis cuentas financieras en línea. Lo que encontré hizo que las palpitaciones de hace 2 días se sintieran como un suave aleteo. El préstamo con garantía hipotecaria fue 75,000 pesos. No era el pequeño préstamo para mejoras que había imaginado, pero no era nada comparado al resto. 3 tarjetas de crédito que nunca había abierto,
cada una con límites entre 15 y $20,000. Un préstamo personal para $30,000 que definitivamente no había firmado. Tarjetas de tiendas, tarjetas de gasolina, incluso una cuenta de crédito de joyería. Todas muestran mi dirección como la de la casa en la calle Maple. Todas están al día y en regla. Al corriente con pagos realizados desde una cuenta vinculada a esa dirección. Una cuenta que nunca había abierto. El teléfono. El número que figuraba en cada cuenta era el celular de David. Con manos temblorosas, busqué la información detallada. Declaraciones a las que pude acceder en línea. Los cargos pintaban una imagen de un estilo de vida que, sin saberlo, había estado financiando durante más de 18 años. Meses. Membresía del estudio de yoga de Melissa, $200 mensuales. Gimnasio de David. Y entrenador personal, $350 mensuales. Clases privadas de tenis de Chloe, $400 mensualmente. Clases que nunca había mencionado. Restaurantes de los que nunca había oído hablar, miles de dólares mensuales. Diseñador. Compras de ropa, tratamientos de spa, escapadas de fin de semana. Y luego encontré los gastos de vacaciones de diciembre de 2023. Me cobraron $8,000 a un resort en México mientras yo había pasado la Navidad solo porque ese año mantuvieron la discreción. Pero fue el cargo más reciente el que me puso enfermo. Una joya. Compra en tienda por $3,200 realizada el día que estuve en el hospital mientras estaba acostado. Una camilla con dolores en el pecho. David había estado comprando joyas. El rastro documental mostraba que habían estado sistemáticamente robando mi identidad durante 18 meses. Pero la redirección del correo llevaba 3 años ocurriendo justo después de la muerte de Tom. Funeral cuando me ayudaron enviando documentos importantes a su dirección para que no me sintiera abrumado por papeleo durante el duelo. Cada extracto bancario, cada oferta de tarjeta de crédito, cada comunicación financiera había sido interceptado y revisado. Habían estado seleccionando lo que vi mientras vivía de cuentas fraudulentas abiertas a mi nombre. Yo lo imprimió todo, cada declaración, cada cargo, cada firma falsificada que de alguna manera se hizo pasar por mía. A las 5. A las 10 de la mañana, tenía una carpeta tan gruesa que podía estrangular a un caballo, documentando cómo habían sido mi hijo y mi nuera. Me robaban sistemáticamente mientras me hacían sentir agradecido por su atención. Pero había algo más. En el informe crediticio que me heló la sangre. Consultas. Múltiples consultas. De despachos de abogados, instituciones financieras y algo llamado servicios de evaluación de atención a personas mayores. No habían. Me habían estado robando. Habían estado armando un caso. Bárbara llegó a las 8 de la mañana en punto con café y Patricia. Morgan. Ellaner, dijo Bárbara, mirándome a la cara. ¿Qué encontraste? Le entregué la carpeta a Patricia. Al parecer, he estado financiando su estilo de vida durante 18 meses sin saberlo. Eso. Pero hay más. Patricia hojeó los documentos con la eficiencia de quien ha visto esto antes. Robo de identidad, fraude crediticio, falsificación. El allanar, esto es un delito. Pero estos patrones de indagación sugieren algo completamente distinto. ¿Qué tipo de algo más? Han estado consultando con abogados especializados en derecho de la tercera edad y asesores financieros. Esto parece una preparación para un caso de tutela. La sala empezó a dar vueltas. Planeaban declararme incompetente.
La cronología sugiere que sí. El hombre, la redirección, el fraude financiero, el aislamiento social. Es un patrón clásico de abuso financiero a personas mayores. Lo que lleva a un proceso de tutela, dijo Bárbara asintiendo con tristeza. La venta de la casa se ha vuelto mucho más urgente, cariño. Pero aún más urgente es presentar cargos penales. Si no actuamos con rapidez, podrían acelerar el proceso. El teléfono había estado sonando toda la mañana. David llamaba desde diferentes números desde que lo bloqueé. Melissa me enviaba mensajes. Mensajes cada vez más frenéticos. Pero ya no era su víctima, y definitivamente no era su sustento. Yo. Miró a ambas mujeres. ¿Cuánto tiempo tardaremos en registrar la casa y presentar cargos penales? Patricia sonrió, y no fue del todo agradable. ¿Qué tal suena hoy para los cargos y mañana para la publicación? Aumentaron más rápido que lo esperaba. Al mediodía, Chloe estaba en la puerta de mi apartamento, con lágrimas corriendo por la cara, sosteniendo una maleta. Abuela Eleanor, por favor, no nos dejes sin hogar. Mamá dice que tendremos que vivir en nuestro coche. Mi corazón se hizo añicos. Usar a mi nieta de 12 años como arma emocional fue un nuevo mínimo, incluso para... Cariño, entra. La guié hasta mi pequeño sofá, notando cómo sus padres se habían quedado en el auto, cerca. Lo suficiente para guiarla, lo suficientemente lejos como para mantener una negación plausible. ¿Te enviaron aquí sola?, pregunté con suavidad. Chloe asintió, con lágrimas en los ojos. Mamá preparó mi maleta y me dijo que me quedara contigo, ya que nos estás obligando a mudarnos. Dijo que tal vez si hablaba contigo, recordarías que se supone que la familia debe cuidarse entre sí. La manipulación fue tan descarada que casi resultaba insultante. Casi. Chloe, cariño. ¿Te explicaron tus padres por qué vendo la casa? Ella negó con la cabeza. Solo dijeron que cambiaste de opinión sobre alquilarla. Vivimos allí. ¿Qué ya no quieres que seamos felices? Me senté a su lado, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Recuerdas hace 3 años cuando murió el abuelo Tom y tu familia se mudó a nuestra casa? Sí. Para cuidarla mientras decidías qué hacer. Así es. Se suponía que iba a ser temporal. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en todo este tiempo tus padres nunca buscaron su propio lugar? Nunca ahorraron dinero para mudarse. En cambio, han estado usando mi nombre para pedir dinero prestado para cosas como vacaciones y compras caras que nunca llegaste a disfrutar. Chloe. Con el rostro arrugado por la confusión. Pero papá dijo que no podíamos permitirnos una casa propia porque su trabajo no paga lo suficiente. Entonces, tal vez no deberían haber gastado 8,000 pesos en un viaje a México la Navidad pasada. Sus ojos se abrieron de par en par. No fuimos a México. Se me heló la sangre. ¿Qué hiciste en Navidad, cariño? Me quedé una semana con la familia de mi amiga Sara. Mamá. Y papá dijo que tenían que ir a ayudar a unos parientes enfermos, pero no podían llevarme porque podría contagiarme algo. Abandonaron a su hija de 12 años con amigos mientras estaban de vacaciones en México con dinero robado. ¿Estos no eran solo ladrones? Eran padres negligentes. Un coche sonó la bocina afuera. David indicó que la actuación debería... Estoy terminando. Chloe, no te quedarás sin hogar. Te lo prometo. Pero... no puedo permitir que tus padres sigan usando mi nombre para pedir dinero prestado para cosas que no te benefician en absoluto.
¿Están usando tu nombre? Su voz era muy baja. Me temo que sí. Pero no es culpa tuya. Y me aseguraré de que te cuiden. La bocina del coche volvió a sonar, con más insistencia. Acompañé a Chloe escaleras abajo, sosteniendo su pequeña mano en la mía. David bajó la ventanilla al acercarnos. Bueno, ¿la hiciste entrar en razón? Chloe. Me incliné hasta el nivel de la ventana. David, si alguna vez usas a tu hija como una herramienta de manipulación en mi contra otra vez, añadiré el de poner en peligro a un menor a los cargos criminales que presenté esta mañana. Su rostro palideció. ¿Qué cargos criminales? Robo de identidad, fraude crediticio, falsificación, los 108,000 pesos que me has robado en los últimos 18 meses usando cuentas fraudulentas. Melissa se inclinó desde el asiento del copiloto. No hemos robado nada. Ese dinero fue a los gastos del hogar y las necesidades familiares. ¿Necesidades familiares? Me reí, pero había. No tiene nada de humor. Como las clases de tenis que Chloe no toma. Las vacaciones a las que Chloe no se fue. Las joyas que compraste mientras estaba en el hospital. Estás siendo dramática, espetó Melissa. Esto es lo que hace la familia. Se apoyan mutuamente. Tienes toda la razón, dije. Eso es exactamente lo que hace la familia. Se apoyan mutuamente. No se abandonan en los hospitales. No celebran la ausencia del otro, y definitivamente no se roban las identidades unos a otros para financiar estilos de vida lujosos mientras abandonan a su propia hija. Navidad. Abrí la puerta trasera del coche. Chloe, vienes conmigo. Tú. Los padres necesitan descubrir cómo ser adultos de verdad antes de estar capacitados para cuidar a alguien. 3 semanas después, Patricia. La oficina de Morgan parecía una sala de guerra. Documentos legales cubrían cada superficie. Y había reunido lo que parecía un pequeño ejército de asociados para manejar los múltiples casos que ahora estábamos siguiendo. La buena noticia, dijo, mientras se ajustaba las gafas para leer, es que su hijo y su nuera dejaron un rastro de papel que haría llorar de alegría a un contador forense. La mala noticia es que este nivel de fraude sistemático sugiere. Llevan mucho más tiempo planeando esto de lo que pensábamos inicialmente. Estaba sentado frente a ella con Chloe, que insistió en comprender lo que habían hecho sus padres. A los 12 años, manejaba la verdad mejor que su. El padre lo tuvo a los 38 años. El patrón se remonta a casi 4 años, continuó Patricia. La redirección del correo comenzó inmediatamente después del funeral de su esposo, aparentemente para ayudarle a administrar el papeleo mientras. Duelo. Las cuentas fraudulentas comenzaron hace 18 meses, pero las bases se sentaron mucho antes. El cálculo de las mismas. Me revolvió el estómago. Habían usado mi dolor como tapadera para un robo a largo plazo. Hay algo más, añadió Patricia, deslizando un documento por el escritorio. Le pedí a mi investigador que investigara un poco su historial. Esto no es la primera vez que hacen algo así. La verificación de antecedentes reveló un patrón que explicaba muchas cosas. Antes. Al mudarse conmigo, David y Melissa habían vivido con su anciana tía Margaret durante 2 años. Ella falleció inesperadamente a los 84 años, dejando su casa a una iglesia en lugar de a David. Después de su muerte, los abogados de la iglesia encontraron importantes problemas financieros. Irregularidades en las cuentas de Margaret. Dinero que había desaparecido en los meses previos a su muerte. Nunca se probaron.
Nada concluyente, explicó Patricia. Margaret había estado mostrando signos tempranos de demencia, por lo que la familia decidió no presentar cargos penales. Pero el patrón es inconfundible. Chloe levantó la vista del libro para colorear que le había traído. ¿Por eso nos mudamos contigo tan rápido después de que murió el abuelo? ¿Por qué ya no podían vivir con la tía Margaret? Chica inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien, pero lo suficientemente inteligente para... Veo patrones que los adultos habían pasado por alto. Creo que sí, cariño. Pero esto es lo más preocupante, continuó Patricia. El patrón de consulta en su informe crediticio muestra que se estaban preparando para la siguiente fase. Múltiples consultas con personas mayores. Abogados especializados en procedimientos de tutela. Estaban preparando un caso para que se declarara su caso. Incompetente. Sonó mi teléfono. Nancy, mi cuñada, me devolvió una llamada. Antes. Eleanor, me alivió mucho saber de ti. He estado muy preocupada desde que me enteré del crimen. Cargos. ¿Es cierto lo que David le ha estado diciendo a la gente? ¿Qué le ha estado diciendo David a la gente? La voz de Enway se volvió incómodo. Dice que has tenido algún tipo de crisis, que estás haciendo acusaciones falsas contra Eli. Melissa, con dolor y confusión, dice que te has vuelto paranoica y que por eso intentaban ayudarte. Atención profesional. Ahí estaba la narrativa que habían estado preparando. Cualquier acusación que hiciera sería desestimada como las confusas divagaciones de una viuda afligida, posiblemente incompetente. Nancy, yo necesito que sepas que todo lo que he descubierto está documentado y verificado. Registros bancarios, firmas falsificadas, cuentas fraudulentas. Esto no es confusión ni dolor. Es abuso financiero criminal. Te creo, cariño. Y Eleanor, lamento no haber dicho nada antes cuando noté cosas que parecían estar mal. ¿Qué tipo de cosas? La forma en que hablaban de ti en las reuniones familiares. Cómo te hacían parecer una carga que manejaban heroicamente. ¿Cómo? Intercepté llamadas dirigidas a ti, diciendo que eras demasiado frágil para ocuparte de asuntos familiares. Después de colgar, miré. Patricia. Llevan meses preparando esta narrativa, ¿verdad? Patrón clásico. Aislar a la víctima. Controlar la narrativa y luego intervenir como los miembros de la familia preocupados que necesitan autoridad legal para proteger a alguien que está. Se ha vuelto claramente incompetente. Me entregó otro documento. La audiencia de custodia de emergencia está programada para mañana. Dado. Con la evidencia de abandono infantil y delitos financieros, confío en que obtendremos la custodia temporal de Chloe. Busqué a mi nieta, que escuchaba todo con la expresión seria de alguien mucho mayor que yo. 12. Abuela Eleanor, dijo en voz baja. No quiero volver allí. No. Hasta que dejen de mentir sobre todo. 6 semanas después de presentar cargos, la venta de la casa finalmente se cerró. Bárbara había encontrado compradores en efectivo que pagaron el precio solicitado tras una breve guerra de ofertas. Al parecer, las casas con vendedores motivados se vendieron rápidamente cuando el precio era correcto. De pie en la sala vacía por última vez, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Esta casa guardaba 35 años de recuerdos con Tom, pero los últimos 3 años habían contaminado esos recuerdos con manipulación y robo. Chloe deambulaba por las habitaciones vacías, pasando los dedos por las paredes donde se había marcado su altura. A diferentes edades. Es raro verlo vacío, dijo.
Todo se ve diferente sin muebles ni mentiras. Llenarlo, respondí, lo que la hizo sonreír a pesar de sí misma. Los compradores, una joven pareja con 2 niños pequeños quedó encantada con la historia familiar y la sólida construcción de la casa. No tenía ni idea de que estaban comprando pruebas en múltiples casos de delitos graves. Bárbara me entregó el cheque de caja con una expresión de satisfacción. Sonríe. 400,000 pesos menos los costos de cierre. Nada mal para una venta motivada. Me sentí surrealista sosteniendo un cheque que representaba mi libertad. No solo libertad financiera, sino libertad de la red de manipulación que me había atrapado durante 3 años. Mi teléfono vibró constantemente con actualizaciones de Patricia. La Fiscalía del Distrito estaba tratando esto como un caso importante de un anciano. Caso de abuso, en parte porque el monto en dólares era muy alto y en parte porque la naturaleza sistemática del fraude sugirió un patrón que podría extenderse a otras víctimas. Pero el desarrollo más interesante provino de un inesperado fuente. El detective asignado a mi caso había descubierto algo preocupante en la situación financiera de David y Melissa. Registros. Señora Harwell, el detective Rodríguez llamó para explicar. Encontramos evidencia de que su hijo y su nuera estaba investigando exhaustivamente la muerte de su esposo. Historiales médicos, pagos de seguros, patrimonio, documentación. Estaban mapeando toda su situación financiera a las pocas semanas del funeral. El cálculo fue escalofriante. Mientras yo estaba de luto, ellos habían estado planeando. Hay algo más. Encontramos borradores de documentos en su casa. Computadora. Una petición de tutela con fecha de hace 8 meses. Planeaban presentarla el mes que viene. En esa época, habrías estado más aislado y habrías parecido más confundido a los observadores externos. ¿Qué los detuvo? Lo hiciste. Al contraatacar, en lugar de aceptar su narrativa, interrumpiste su cronología. Ahora, en lugar de parecer una familia preocupada que busca ayuda para un pariente incompetente, parecen criminales atrapados en el acto. Esa noche, Chloe y yo nos sentamos en el pequeño balcón de mi apartamento, viendo la puesta de sol y comer comida china para llevar, algo que habría requerido una discusión del comité familiar en su casa de mis padres. Abuela Eleanor, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. ¿Mis padres van a cárcel? Pensé en cómo responder honestamente sin traumatizarla más. Se enfrentarán consecuencias por lo que hicieron. El tipo de consecuencias depende en parte de si asumen la responsabilidad o se mantienen mintiendo al respecto. Asintió solemnemente. Espero que aprendan algo de esto. Yo también, cariño. Yo también. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Melissa. Necesitamos hablar. Hay cosas de esta situación que no entiendes. Le enseñé el texto a Chloe, quien lo leyó y puso los ojos en blanco con la sobriedad de quien ha escuchado demasiadas explicaciones manipuladoras en su vida. Vida corta. ¿Vas a devolverle la llamada? ¿Qué crees que debería hacer? Chloe pensó un momento. Creo. Las personas que roban dinero y mienten al respecto no pueden exigir conversaciones. 12 años y ya más sabia que ella. Padres. La revelación que lo cambió todo vino de la fuente más inesperada, Jennifer Wells, la hija de Melissa. Mi hermana de Seattle, que estaba distanciada, me llamó un martes por la noche, 3 meses después de que se presentaran los cargos penales. Casi no contesté el número desconocido,
pero algo me hizo contestar. Señora Harwell, ella es Jennifer, la hija de Melissa. Hermana, por favor, no cuelgues. Vi las noticias sobre los cargos y necesito decirte algo importante. Había conocido a Jennifer quizás 2 veces en todos los años que David y Melissa habían estado juntos. Ella vivía en Seattle y no era cercana a su familia, pero había una urgencia en su voz que me hizo escuchar. ¿Qué pasa, Jennifer? Llamé. La semana pasada, Melissa intentaba comprender qué había sucedido. Pensé que tal vez había algún malentendido, que de alguna manera todo podría resolverse en familia. Me preparé para otro sentimiento de culpa o una nueva súplica de clemencia. ¿Pero la señora Hartwell? Durante esa conversación, Melissa dijo cosas que me hicieron darme cuenta de que no era un malentendido en absoluto. Me dijo detalles sobre su plan que no creo que quisiera compartir. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de plan? El de Jennifer. La voz temblaba. Estaba enojada, no pensaba con claridad, y dijo algo sobre cómo la habías forzado. Mano al contraatacar, que habían planeado esperar más tiempo antes de iniciar el proceso de tutela, pero su comportamiento dramático los había hecho actuar demasiado rápido. Admitió haber planeado procedimientos de tutela, más de que, dijo, habían estado consultando con abogados durante meses sobre cómo documentar su supuesto deterioro mental. Ella mencionó tener grabaciones de usted sonando confundido durante llamadas telefónicas, fotos de usted luciendo desaliñado en eventos familiares, testimonios de vecinos sobre tu comportamiento errático. Su naturaleza sistemática me hizo sentir físicamente enferma. Jennifer, ¿por qué me cuentas esto? Hubo una larga pausa. Porque hace 15 años, Melissa hizo algo muy parecido a lo que le pasó a nuestra abuela. Mi corazón se paró. Abuela. Rose tenía 82 años, vivía de forma independiente y estaba mentalmente completamente alerta, pero tenía dinero, unos 200.000 en ahorros más su casa. Melissa se mudó para ayudarla. Después de una pequeña caída. En menos de un año, la abuela estaba en un asilo de ancianos con demencia, y Melissa tenía poder de un abogado para todo. ¿Qué pasó con el dinero? Se fue. Todo. Melissa afirmó que se destinó a gastos médicos y de atención, pero las cifras nunca cuadraron. Cuando mi abuela murió 2 años después, no quedaba nada. La familia estaba demasiado afligida y culpable como para investigar a fondo. La voz de Jennifer estaba en quiebra. Debería haberte advertido hace años. Debería haber dicho algo cuando supe que David se había casado con ella, pero pensé que tal vez me equivocaba. Quizás fue solo una coincidencia. Jennifer, ¿estarías dispuesta a presentar una declaración jurada sobre la situación de tu abuela? Por supuesto. Y, señora Harwell, hay algo más. Conservé algunas de las cosas de la abuela. Documentos después de su muerte. Registros financieros que no tenían sentido en ese momento. Creo que podrían ser relevantes para su caso. Después de colgar, me quedé en la cocina mirando el teléfono. No se trataba solo de dinero ni de propiedades. Se trataba de un depredador que había encontrado el terreno de caza perfecto. Familiares mayores que confiaban en sus parientes y no esperaban ser destruidos sistemáticamente por las personas que decían amarlos. Llamé. Patricia, de inmediato. Patricia, necesitamos ampliar la investigación. Esto no es la primera víctima de David y Melissa. El caso que creía que trataba sobre traición familiar y robo financiero acababa de se convirtió en algo mucho más oscuro.
un patrón de abuso de ancianos que destruyó al menos 2 vidas y solo fue detenido por accidente cuando me defendí en lugar de aceptar mi rol de víctima. Algunas batallas se libran por dinero, otras luchas por la justicia, pero algunas batallas las librarás porque si no lo haces, otras personas sufrirán el mismo destino. Esto se había convertido en los 18 meses después, estoy sentado en la terraza de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, mirando. Mi nieta construyó una casa en el árbol con el nieto de mi vecino. El proceso penal finalmente concluyó el año pasado. David se declaró culpable de robo de identidad, fraude y abuso de ancianos en cambio por 2 años de prisión y restitución total de $127,000. El monto total robado una vez que los investigadores rastrearon todas las cuentas fraudulentas. Melissa recibió 18 meses de prisión. Servicio comunitario después de que su abogado argumentara que estaba siguiendo el ejemplo de David. Sin embargo, el testimonio de Jennifer sobre el caso de mi abuela hizo que ese argumento fuera menos convincente. La investigación que se inició con mi caso finalmente condujo a. También se presentaron cargos en el caso de la tía Margaret. Su patrimonio logró recuperar casi $80,000 que habían sido transferidos. Según los relatos de David y Melissa en los meses previos a su muerte, la justicia se retrasó, pero no se negó. El proceso de restitución duró más de 1 año, requiriendo la venta de artículos de lujo que habían comprado con dinero robado, el embargo de los bienes de David, salarios de los programas de trabajo penitenciario y una inclinación hacia cualquier propiedad que pudieran adquirir en el futuro. Me recuperé aproximadamente 60% de lo robado, lo cual según Patricia era mejor que el promedio para estos tipos de casos. Pero el aspecto más satisfactorio no fue el financiero. Fue ver. Su narrativa cuidadosamente construida se desmorona bajo escrutinio. Cada persona a la que habían convencido de que me estaba convirtiendo incompetente, tuve que enfrentar la realidad de que había navegado con éxito por situaciones complejas. Procedimientos legales, transacciones inmobiliarias y procesos penales. No haces esas cosas si sus facultades están deterioradas. Chloe vive conmigo permanentemente. La audiencia de custodia reveló que David y Melissa se habían ido. Ella con amigos o familiares durante periodos prolongados en al menos 6 ocasiones, incluidas las vacaciones en México. Y varios viajes de fin de semana financiados con tarjetas de crédito fraudulentas. El juez no quedó impresionado con los padres que priorizaron las vacaciones de lujo por encima de la inclusión de sus hijos en las actividades familiares. Ella está prosperando aquí. Nueva escuela, nuevos amigos y, lo más importante, adultos. Que no le mientan ni la usen como herramienta de manipulación contra otros miembros de la familia. Está en terapia. Ambos estamos aprendiendo a tener relaciones honestas tras sobrevivir a un engaño sistemático. La casa de Tom. La casa que nos compró el seguro tiene 3 habitaciones, 2 baños y suficiente terreno para que Chloe tenga la infancia que se merece. Ha hecho amigos cuyos padres realmente disfrutan tenerme cerca, lo que fue una revelación después de años de estar tratado como una obligación indeseada. Ahora soy voluntario en el Centro Regional de Prevención del Abuso de Ancianos, ayudando a otros. La gente reconoce las señales de alerta de la explotación financiera. Es desgarrador lo comunes que son estas historias. ¿Con qué frecuencia los abusadores son miembros de la familia que explotan la confianza y el amor? Ganancia financiera. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo resultó todo. Sí. Ojalá hubiera manejado las cosas de otra manera. La respuesta es simple. Lamento haber tardado 3 años en reconocer lo que era sucediendo.
Lamento haber permitido su comportamiento al aceptar el arreglo temporal en lugar de dejar algo claro. Límites desde el principio. Pero no me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de haberme negado a aceptar sus narrativa de que fui dramática, exigente o incompetente. No me arrepiento de haber protegido a mi nieta de padres que estaban más interesados en financiar su estilo de vida que en cuidar a sus hijos. Lo que tengo ahora es algo que había olvidado que era posible. Paz sin disculpas. Paz real, no. El tipo falso que surge al evitar el conflicto a cualquier precio, pero la profunda satisfacción de saber que me negué a hacerlo. Víctima de cualquiera. David llama de vez en cuando desde la prisión, generalmente cuando quiere algo. Dinero para comisariato, ayuda con su proceso de apelaciones o intervención con Chloe, quien rara vez responde a sus llamadas. Guardo estas. Las conversaciones son breves y civilizadas, pero no pretendo que tengamos la relación que solíamos tener. Alguna confianza, una vez rota por traición y robos sistemáticos, no se puede reparar por completo. Mientras termino de escribir esto, Chloe me llama para que la vea. Progreso de la Casa del Árbol. Martilló un letrero sobre la entrada que dice, Casa Club de Eleanor y Chloe. Sin dramas. Se permiten reinas. Chica inteligente. ¿Aprendió pronto que quienes te llaman dramáticos suelen ser los que crean todo el drama? Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre. Comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.